Bienvenidos a Inversiones y Negocios, un programa de economía y de geopolítica internacional. Disfruta ahora de nuestra columna con el licenciado Eduardo Robinson. Bueno, para hacer análisis large económico lo tenemos acá a Eduardo Robinson. Eduardo, ¿cómo estás? Hola Juan, qué gusto estar en tu programa. El gusto es mío. Te pongo tres hipótesis porque falta un tiempo y vamos a tratar de hacer una hipótesis sobre si gana Cristina, si gana Macri o gana alguien de la alianza, sí, que es del peronismo no kirchnerista. ¿Cómo pensás que serían los modelos económicos? Bueno, ¿y cómo reaccionarían los mercados? Clarísimo. La Argentina está claramente, siempre hay que trabajar con hipótesis porque, así es el escenario en el que uno toma decisiones, con hipótesis, hasta que, obviamente, hasta el 22 de junio no se va a saber realmente si se presenta una o no. Pena, porque todos los otros países que crecen a largo plazo tienen un plan a 20 años, no están definiéndose si van a un lado o van a otro. No, nosotros es día a día. Están radicales día a día. Nosotros día a día, no sabemos la semana que viene qué puede pasar, los vaivenes políticos, los vaivenes económicos llevan a esto y precisamente porque estamos en un círculo vicioso muy complicado de una incertidumbre electoral muy alta, una incertidumbre económica muy alta y ahí se tejen por supuesto distintas hipótesis dependiendo de quién esté sentado a partir del 10 de diciembre en la Casa Rosada. Entonces, por un lado la Argentina, uno si lo tiene que modelizar independientemente de que sea A, B o C, a mí me parece que uno debería pensar en términos económicos, en primer lugar, si hay una victoria, llamémosle así, de alguien que puede empezar o retomar un esquema populista, ¿qué margen económico hay para eso? Exacto, el populismo se hace con dinero, con abundancia. El populismo se hace en épocas de abundancia, donde hay de hecho, la soja 600, cuando empezó a caer la soja, el populismo en Argentina se empezó a ir. Empezó a degradarse el populismo y empezamos a ver... Se consumieron recursos. Exactamente, recursos que tienen que ver con empezar a dar manotazos por otras cajas, ¿no? Se financió con lo de la soja 600, claro. Un poco ahorro se financió los últimos 4 o 5 años. Exactamente, AFJP, Banco Central, ANSES, exacto. O sea, una cantidad de cajas que vos empezás a manotear porque necesitas alimentar ese populismo. 78 mil millones de dólares. Exactamente. Y 20 mil millones 10 mil millones de yuanes, 10 mil millones de... Venezuela. Es infinanciable. Hoy, como está la Argentina, es infinanciable. O sea, si la Argentina va a un esquema de ese tipo, el problema es cómo se va a financiar. ¿Vos lo ves el populismo haciendo ajuste? No, es que hay, precisamente ahí va a ser el problema, ¿no? Por eso es que Kicillof le recomendaba a Cristina que no se presente. Por eso digo, la gente idealiza muchas veces las cosas. Piensa que los modelos económicos o se olvida de las restricciones presupuestarias y se olvida de cómo se llega a veces a la situación a la que se llega. Y muchas veces se llega a las situaciones por las cuales atraviesa la Argentina precisamente por no tener en cuenta las restricciones presupuestarias, por no tener en cuenta muchas veces los propios condicionamientos del mercado, y esto no implica hacer una apología del mercado, implica que hay que ser, vos cuando vas a comprar pan, la persona cuando va a comprar lo que sea, una empresa cuando hace un plan de inversiones, un plan de negocio, tiene que tener en cuenta la restricción presupuestaria. El populismo no tiene la restricción presupuestaria y es clarísimo lo que está pasando en Venezuela. Ahí tenés un ejemplo muy claro de lo que es violar permanentemente las restricciones presupuestarias. Después puede haber un populismo moderado, un populismo light, que esté no tanto por convicción, sino por las restricciones que va a poner la propia economía. Vos querés jugar a populista
pero no te da el oxígeno fiscal, no tenés demasiado margen, entonces estás condicionado por esa realidad, y con lo cual, digamos, en ese escenario, en esa posibilidad política y económica de que haya un populismo, pero moderado, entraríamos en una especie de dudas y de una economía que también estaría tambaleante y que tampoco atraería inversiones y que tampoco despejaría incertidumbre. Y lo otro es empezar con las correcciones profundas, es decir, durante la gestión Macri se esperaba correcciones más profundas, no hubo una agenda de modificaciones, es clarísimo eso. Se trató de, con algunas cuestiones gestuales, por supuesto, tratar de preservar las instituciones, tratar de el gradualismo, que se financió el gradualismo, hasta que dijeron, cuidado que el gradualismo tiene un límite de financiamiento, y eso es lo que vimos durante el año 2018, esa desconfianza. Por lo tanto, yo creo que la Argentina en materia económica, vos podés hacer cualquier experimento político, pero tenés que ver la parte económica y cuáles son las verdaderas, el verdadero sendero que debería seguir la economía. Sin ir más lejos, cuando se habla de el modelo norteamericano, que la economía norteamericana vuela y que entonces el proteccionismo, qué sé yo, estamos hablando de la primera economía del mundo. Son cosas distintas. Yo no puedo extrapolar directamente lo que hace Estados Unidos con una economía como la Argentina, que es una economía chica a nivel internacional. Felicitando a Trump y diciendo esto es lo que hay que hacer. Claro. También buscando algún tipo de que lo mire, de agrado, te llama la atención. Me llama la atención en alguna medida, elogiando el modelo, elogiando el modelo, pero claramente son economías diametralmente opuestas. No se puede. Es decir, yo no puedo tener una economía proteccionista cerrada cuando la economía precisamente lo que necesita es insertarse en los mercados internacionales, ser agresivo en las exportaciones, tratar de mejorar los valores agregados, etcétera. Entonces, son cuestiones distintas. Así que yo creo que económicamente, Juan, son estas tres alternativas. Un populismo que, si se va a un populismo, llamémosle con todas las letras, no tiene oxígeno. Un populismo moderado que puede traer más desconfianza. Por lo tanto, creo que a la Argentina, para empezar a reconstruir confianza, gane Cristina, gane un peronismo moderado o gane Macri. Yo creo que va a haber poco margen, primero de gobernabilidad, porque gane quien gane va a ganar de manera muy ajustada. Totalmente. Con lo cual el margen político va a ser muy ajustado y el margen económico ya es muy ajustado. Con lo cual no hay demasiado, llamémosle así, margen de maniobra para experimentos políticos. Yo creo que lo mejor es tomar el manual, seguir las cosas del manual y no salirse demasiado del libreto que lleve a la Argentina a un proceso de crecimiento y de ganancias de competitividad genuinas y de ganancias con una agenda de competitividad que tiene que ser muy importante, ¿no? Bueno, excelente como siempre, Eduardo. Gracias, Juan. Y vamos a estar consultándote nuevamente, hay que seguir esto muy de cerca. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos. Estamos en un año grieta. En un año grieta. Así es, gracias. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Te presento la columna del máster en finanzas Roberto Rico. Bueno, sinceramente, José B. Gelbart. ¿Quién era José B. Gelbart? Yo les voy a dar algo de información, pero pueden comprar el libro de María Seoane, El burgués maldito. José B. Gelbart fue mandado por la ex URSS Argentina para formar el PC. ¿Qué era el PC? El Partido Comunista. Lo armó, lo fundó, de hecho. ¿Por qué? Porque la URSS era uno de los que financiaba en Puerta de Hierro a Perón. Parte de la historia que no se conoce, pero funciona así. Bueno, lo mandaron a José B. Gelbart que venga a hacer pie en Argentina. Estuvo en Tucumán,
dejó familia en Tucumán y se fue a Catamarca y llegó a ser presidente de la Federación Económica de Catamarca. Y cuando llega Perón a Argentina, bueno, forma parte de lo que era, pasa a ser el ministro de Economía de Perón. Pero es muy interesante la historia de José Belguerba, sobre todo para nosotros los tucumanos, porque dejó muchas raíces acá en Tucumán y más sobre todo en Catamarca. Este es el pensamiento el que propone Cristina, ¿sí? en el lanzamiento en la Feria del Libro, en cuanto al pacto social o el pacto, semipacto de la Moncloa que propone Macri. ¿Sí? Cristina dice, yo prefiero elevar el pensamiento y proponer algo como José Belguerba. Pero bueno, eso para que investiguen un poco. Para charlar un poco de lo que puede pasar en la Argentina económicamente en los próximos meses, en las hipótesis de que gane el kirchnerismo o que gane Macri o que gane una tercera parte, que sería la alianza de los peronistas no K. Lo tenemos a Roberto Rico acá. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Juan, ¿qué tal? Justo te prestaba atención atentamente a lo que vos estabas diciendo. Y vos mirá cuando un expresidente dice con tanta fuerza esas ideas, produce mucho ruido. Es un expresidente que manifiesta las ideas, está trazando también un futuro plan de gobierno. Sí. Vos fíjate lo que están hablando de ideas de la raíz del Partido Comunista. Sí, sí. De hecho, Gelbar lo primero que hace es estatizar la banca, que era mixta, era mitad pública y mitad privada, estatiza. Claro. Y se habla que el kirchnerismo quiere estatizar la banca privada nacional y las energías, ¿no? Eso... Yo creo, Juan, que yo con respeto a todas las ideologías que puedan haber de diferentes índoles económicas, este mundo yo lo veo así, el comunismo así, en sentido puro no existe. Sí. Yo creo que el comunismo de Marx, en donde él hizo una filosofía, fue trastocado con el tiempo y no se cumplieron muchas de las cosas que Marx pensaba, muchísimas. Tal es así que en todos los gobiernos, o en la mayoría de los gobiernos, en donde se pudo investigar, los dirigentes son millonarios o tienen su cuenta justamente en el exterior. Bueno, hay que Estados Unidos o es en la parte de Suiza, exacto, Europa, además. Hay que ver lo que es China, lo que es Cuba, lo que es y lo que es Venezuela. Rusia mismo, ¿verdad? Después que abandonó el comunismo y se abrió el mundo. ¿Por qué voy a esto, Juan? Porque es claro que uno dice, bueno, vamos a ver en qué escenario nos topamos llegado al momento de votar y tenemos los candidatos que vos barajabas, ¿verdad? Sí. La expresidenta por un lado, está el presidente por el otro y, ¿verdad? Un que otro candidato por el peronismo, ¿verdad? El peronismo disidente, como se dice. Perfecto, porque son tres modelos de país diferentes. Sí, sí. Y aquí nosotros estamos jugando una realidad concreta. Es obvio que el Fondo Monetario, Estados Unidos y todos los organismos, incluyendo los países de la región que tienen afinidad nuestra, lo cual nosotros, por ejemplo, nos debemos, en el caso de Brasil, Jair Bolsonaro expresó la confianza y expresó, digamos, su voto hacia el presidente, porque él cree en una situación de una Sudamérica donde hay otras ideas, donde hay un empuje económico distinto, no hay aperturas en el mercado. Acordate que Brasil, nosotros tenemos un intercambio formidable, nuestro principal socio es él, y nosotros le compramos y lo vendemos casi todo a Brasil. Entonces, una economía cerrada o una economía de estatizaciones y demás podría provocar, pienso, en mi humilde opinión, bastante daño, porque imagínate, nuestro Estado ya es demasiado grande para seguir haciéndolo grande. Y de hecho, ese es el mal mayor que tiene hoy el día la Argentina. Vos fijate, un Estado gigante. Vamos a esto, hablábamos de tres empleos, dos los da el Estado, uno lo genera la actividad privada. Claro, exactamente, tenemos la desocupación del 9,1%, sí, prácticamente. Cuando en Estados Unidos se conoció el índice es 3%, está llegando casi al pleno empleo. Eso es terrible, eso es todos los factores productivos. Con un crecimiento del 3,5% el primer trimestre. Entonces imagínate, nosotros 9,1% de desocupación. Pero Cristina dice, como hace Donald Trump, proteccionismo. Todo eso justa medida, Juan. No podemos salir a estatizar todo. ¿Por qué vos estatizás? Sí, pero Estados Unidos no tiene el Estado que tiene. El Estados Unidos, cuando hace proteccionismo, mejora para la competencia interna, digamos. Exactamente, para mejorar la componente pero no interno, tiene de 3 empleos,
no son dos del Estado. Nosotros estatizamos y aumentamos más empleo. O sea, aparte de estatizar el organismo, le aumentamos trabajadores, lo hacemos todavía más grande y más grande. La consecuencia que se ve es una mayor emisión monetaria, porque lo que ingresa de todo lo que nosotros exportamos, producimos al exterior, es mucho menor de lo que gastamos. Y ahí tenés una parte de los problemas de la inflación. Entonces el dólar se te va a tender a escapar. Sí. Nosotros tenemos que primeramente pensar en un modelo en donde se cuide primeramente el tipo de cambio, se cuide el empleo, se genere más producción, se generen más factores productivos, haya una mayor exposición, digamos, en cuestión de exportación hacia el exterior, tengamos más comercio con Europa, casi no existe. El Mercosur, Juan, prácticamente no existe con respecto a la Unión Europea, no existe, es Brasil y Argentina nada más. ¿Qué pasa con Estados Unidos y Canadá, con México? Es todo lo contrario, Argentina tiene que continuar este proceso, yo creo que inició, y no hay que confundir con lo que está pasando en Estados Unidos, que dice, bueno, sí, pero ellos están cerrando, no. Como bien vos dijiste, Trump aplica el proteccionismo a determinados sectores y es porque justamente está nivelando la balanza comercial y otros componentes para que la economía ande mejor y está a la vista. 3,5% de crecimiento, 3% de desempleo, bueno, el dólar cada vez más fuerte. Sin estatización de la banca privada, que es lo que plantea básicamente José. El plan de José Gelbart era eso. Por eso te digo, la estatización de... en el caso de un escenario en donde pueda estar el presidente, va a estar más complicado con respecto al exterior, ¿verdad? Y en donde tampoco va a tener la soja $600 como había en su época. Así ya es otro tema, no hay dinero. Por los 300, el populismo se hace con plata. Exactamente, eso es lo que yo digo. Y después las reservas están complicadas porque tenés parte que la tenés del FMI, hay intercambio de swap de yuanes con China y hay cosas que no se pueden tocar. O sea, lo veo complicado aplicar un populismo con este actual sistema. Si sigue el actual presidente, bueno, ya ha manifestado que van a seguir un plan, digamos, de mayor endurecimiento de la economía, como viene siendo, ¿verdad? Es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de pesos posible de la plaza. También tiene su inconveniente, ¿verdad? Eso ralentiza el crecimiento, por un lado, hace el crédito más caro, quiere decir que te cuesta más conseguir, el costo del dinero aumenta y eso enfría la economía medianamente, pero también no la deja crecer. Y si gana otro candidato, bueno, habrá que ver si va a cumplir con todas las exigencias de los organismos internacionales, o sea, que cumpla la deuda argentina, no es un defaulteador serial como venimos siendo en décadas, ¿verdad? Y proponga un plan económico creíble y sustentable, es decir, con un tipo de cambio estable, un mayor crecimiento de la economía, mayor empleo y mayor, digamos, exportaciones de nuestros productos hacia la comunidad internacional. Bueno, excelente, Roberto, como siempre, Gracias, Juan. Vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que va a pasar. Muy interesante va a ser. Muy interesante. Bueno, acuérdense, ¿no? José B. Gelbart, el burgués maldito. Vamos a un corte y ya volvemos. Jorge Yapura Astorga, legislador, 2019. Juan Mansur, gobernador. Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán. Para analizar las variables políticas y qué es lo que va a pasar con la política, hemos invitado a Carlos Fretín. Carlos Fretín es licenciado en Ciencias Políticas y especialista en lo que es diagnóstico y pronóstico de campañas electorales. ¿Cómo lo ves, Carlito, al movimiento este? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Hasta la definición de candidatos, ¿qué pensás vos? Bueno, ante todo, gracias nuevamente por la invitación. Es siempre una deferencia especial que tenés conmigo invitándome. Y en este contexto nosotros hemos charlado siempre las variables preelectorales, pero este contexto me parece aún mucho más convulsionado que el de 2015. Así es. La polarización que hemos tenido en 2015 y que este gobierno trató al principio de matizar y ahora agudiza, nos pone en una situación muy incierta, mucho más incierta. Tenemos por un lado a Macri y a Cambiemos en general,
que sufre el lastre de comentarios muy desafortunados como los de Lilita Carrió, que sufre una pérdida de peso específico, de valor propio por desaciertos económicos. Que era el fuerte de ellos, en teoría, ¿no? Que era el fuerte de ellos. Todavía que iban a controlar la inflación, todavía resuenan las promesas del 2015 y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Y bueno, no podemos negar que esto de alguna manera ha sido un fracaso para el Frente Cambiemos. Así es. Y hace cuestionable la reelección de Mauricio Macri. Sí. Y fortalece a la también a la también errática figura de Cristina Kirchner. Hay un rumor que dicen que Kicillof le dice que no se presente porque populismo se hace con dinero, y justamente ellos recibieron un país totalmente endeudado y con un fondo monetario que le marca la cancha por lo menos por 6 años más. ¿Cómo lo ve a esto? Me parece bien Con fundamentado. más ajuste, digamos, ¿no? Me parece bien fundamentado. Pero a ese análisis también hay que tener en cuenta que primero el presente de la expresidenta está muy sesgado por los juicios que tiene, por las acusaciones y los procesos abiertos judiciales que tiene. Y no es lo mismo enfrentar la serie de juicios que tiene como una senadora, que es casi enfrentarla desde el llano, en una Cámara donde no tiene mayoría, donde el peronismo le ha soltado la mano, que enfrentarla desde el poder, y un poder que se está creciendo, que se está acrecentando. Puedo nombrar una encuestadora de Buenos Aires, Isonomía, que es la del gobierno, la oficial. Que es una encuestadora, no sé si es del gobierno, No, bueno, es la que el gobierno le compra normalmente las... Sin embargo, la da ganadora Cristina. Sí, la da ganadora Cristina, con 9 puntos. A ver, hay que tener en cuenta también que en política 2, 3 meses, 4 es son mucho una eternidad, tiempo. y que las encuestadoras, los estudios de caso son de a lo sumo 2000 encuestas, y los métodos y el universo de la encuesta, es decir, a quién, con qué formación, qué poder adquisitivo y una está serie bien de hecha, cosas. exactamente. Eso habría que analizarlo, pero a grandes rasgos, por lo que difunde la prensa, y yo con eso coincido. Estoy seguro que por el desgaste de Mauricio Macri, la figura de Cristina Kirchner crece abruptamente y esto no significa que eso se refleje de manera directa en las urnas en octubre, pero su intención de voto también ha crecido. ¿Cómo ves? Yo veo 3 escenarios posibles. Exacto. Hay un escenario en el cual Mauricio Macri renueva su presidencia y gana un balotaje ajustado con Cristina Kirchner. Eso dependerá de las medidas que estoy seguro el gobierno debe tener guardadas, entre comillas, para anunciar antes de la elección. Seguramente habrá un refuerzo en los créditos hipotecarios, habrá algún plan para controlar la inflación, habrá mayor control de precios. El gobierno necesita marcar el gobierno, que está marcado por un favoritismo hacia las corporaciones, necesita marcar una defensa del electorado popular. Exactamente. Entonces, si esto se da así y el gobierno toma esas medidas, estoy seguro que hay una reelección de Mauricio Macri en un balotaje ajustado. Bien. En el caso que gane... En el caso de que Cristina logre cierta alianza, que no va a ser una alianza electoral, pero por lo menos una alianza para el balotaje con el peronismo moderado, que en estos momentos no la acepta como candidata, creo que hay un triunfo de Cristina Kirchner. Pero si vos me preguntas, y la tercera posibilidad sería
que el peronismo define un candidato. Sabemos que una de las figuras preponderantes es Sergio Massa, Sí. El señor Urtubey también, Labaña. y Labaña. Pero Labaña tiene una serie de condiciones que el peronismo no acepta, y se va desvencijando la posibilidad de un acuerdo. Sí, aparte En el no caso logra de hacer que pie. no logra hacer pie dentro del peronismo, Sí. en el caso de que el peronismo constituya un líder, es muy difícil que lo logre con la diversidad de intereses que hay, pero que constituya un líder que pueda generar una alianza del peronismo no kirchnerista, creo que en ese escenario Mauricio Macri también ganaría un balotaje. Bueno, excelente, Carlito, como siempre. Seguramente Muchas te vamos a estar invitando nuevamente para seguir de cerca la coyuntura. ¿Ah? Bien, gracias. Llegamos al final de nuestro programa. Desde ya queremos agradecerle al Garden Park por dejarnos grabar este programa. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.